respetables caballeros, una vez más nos aprestamos a elegir, haciendo uso de las facultades delegadas en nosotros por el virrey del nuevo reino de Granada, a los alcaldes ordinarios, pedáneos y de la Santa Hermandad de esta ciudad y de sus pueblos. Como... Señor regidor decano, si usted me permite, antes de que empecemos con las ternas de candidatos, yo quisiera poner en duda la idoneidad de algunas de las personas reunidas aquí para proponer nombre alguno, ya que sin ningún temor ni recato, estas personas han traicionado al rey y a sus servidores, prestándose para colaborar con la causa comunera. En cine nos vemos. Muy buenas noches. Bituema, 1781, es la historia de un pueblo que fue devorado por la codicia de la familia que lo gobernaba. Es una historia de la colonia, evidentemente, pero es una historia que suena muy contemporánea. Bienvenidos a En Cine Nos Vemos. Hoy nos acompaña una historiadora, María Teresa Calderón. Ella, junto con Gabriel García Márquez y junto con un grupo de colombianos muy talentosos, realizó una serie de investigaciones y 3 películas que fueron pasadas en televisión. Hoy vamos a presentar una de ellas. María Teresa Calderón, gracias por acompañarnos. Julián, muchas gracias por invitarme. Pues es un placer, yo estoy muy contento, además de pasar cine colombiano, historias tan nacionales. Mira, para nosotros que estas películas se vuelvan a mostrar es realmente muy emocionante. Bueno, ya dijimos de qué se trata la película. ¿Esa película tiene algo que ver con la Colombia contemporánea? Bueno, todas las resonancias son pocas, Julián. Esta es la historia de un gamonal en un pueblo en Santander a finales de la colonia, que coloca a sus hijos, a sus parientes, a sus sobrinos, a sus protegidos en todos los cargos públicos. Es una historia de gamonalismo, de nepotismo, de muchos de los ismos que han atravesado la historia política del país. Una linda historia. Me suena. ¿Dónde he oído yo eso? Sí. Eso es verdad, es cierto. ¿Y fue por eso que decidieron hacer esta historia? ¿Porque les parecía que le decía cosas al colombiano contemporáneo? Exactamente, esa era parte del propósito. Nosotros queríamos que estas historias le hablaran a la gente de su realidad, le mostraran que la historia era algo que tenía que ver con ellos y de donde podían aprender cosas sobre su vida hoy. Es cierto. Bueno, pero conocemos la historia, pero parecemos condenados a repetirla, qué desgracia. En fin. Justamente porque no la conocemos. Sí. Por eso es muy importante que la gente la vea. Claro, parte de la función de la historia, creo, de la muy importante función de la historia es que la gente conozca sus raíces, vea de dónde viene y eso le permita justamente pensar su futuro de otra manera. Vale, bueno, en cine nos vemos y en la historia sí que nos vemos realmente. ¿Cómo nace esta serie de televisión? Esta serie surge después de, digamos, tiene un antecedente en un proyecto también de llevar al cine historia del siglo XVIII que tuvo muchas dificultades, que fue la crónica de una generación trágica. Después de haber hecho eso en el año 90, un grupo de historiadores coordinado por Gabo tuvo la idea de seleccionar 6 o 7 historias del mismo periodo, finales de la colonia, pero que fueran historias cortas, que tuvieran principio y fin, que se pudieran narrar en capítulos de 1 hora. Hicimos una preselección de 7 historias, Bituima es una de ellas, las otras fueron El alma del maíz, que es una historia de mujeres chicheras. Contamos otra linda historia que fue dirigida por Heriberto Fiorillo, que es una historia de un amancebamiento entre un blanco y una negra. Es fantástica. En una región minera de Antioquia, una lindísima historia. Y las otras 3 historias, una de las cuales era una historia de brujería, quedaron desafortunadamente sin realizar, a pesar de que la parte histórica e incluso la elaboración de los libretos quedó hecha, pero desafortunadamente no tuvimos presupuesto para concluir el proyecto. Qué lástima. Y supimos además que es un proyecto que, a pesar de que es costosísimo y muy interesante, no tuvo mucha salida internacional, precisamente porque eran solo 3 historias, ¿no? Exactamente. Es decir, sí. es muy difícil vender seriados tan cortos. Claro. Entonces, desafortunadamente, el proyecto quedó trunco. Se alcanzó a mostrar acá, tuvo curiosamente muy buena audiencia en su momento para lo que suele ser la audiencia de este tipo de programas, pero el proyecto quedó trunco tristemente con un cambio de gobierno, como suelen suceder en este país. Sí, es muy lamentable, y otra vez estamos repitiendo la historia. Y sin embargo tuvo un par de premios, ¿no? Tuvo un Simón Bolívar. Un Simón Bolívar y un premio internacional. Y esto, que es un proyecto pensado para televisión, es un ojo cinematográfico estupendo. Es decir, los 3 directores han hecho un gran trabajo y los guionistas son de primera línea. Impecables. El director de esta es
es Luis Alberto Restrepo, que es el director de La Primera Noche, un gran director. Está Patricia Restrepo también y Heriberto Fiorillo. Patricia dirigió El alma del maíz y el libreto fue de Humberto Dorado. En Bituima la libretista fue Juana Uribe y el director Peto, como dices tú. Y Heriberto Fiorillo hizo la dirección y creo recordar que el libreto también de la tercera película. Muy bien. ¿Y la participación de Gabriel García Márquez hasta dónde fue? Fue definitiva. Gabo fue el promotor del proyecto, toda la selección de las historias, la construcción de las tramas narrativas de cada una de ellas se hizo con él. Él acompañó todo el proceso, incluso hasta la realización de las películas. Qué bien, estupendo eso. Él ha intervenido en otras series de televisión también, como pues la que tú nos acabas de contar, La Crónica de una generación trágica, y una serie de largometrajes que se hicieron entre Cuba y España, que son muy especiales también. La televisión colombiana y el audiovisual colombiano que tú ves, bueno, tanto en cine como en televisión, ¿te parece que refleja nuestra historia? Es decir, ¿de alguna manera le hace justicia a los procesos nacionales o en tu mirada de historiadora no? Yo creo que se hace muy poco cine histórico y muy poco documental histórico en Colombia. Es una lástima, creo que debería hacerse muchísimo más. Yo estoy convencida de que la historia es una fuente inenarrable de extraordinarias historias para contar. Creo que los colombianos hemos tenido una aproximación a nuestra historia realmente bastante aburrida. No hay buenos manuales de historia para los muchachos en los colegios, y es un género tanto a nivel literario como a nivel cinematográfico muy poco explorado. Vuelvo, insisto, que creo que la historia está llena de historias fantásticas para contar. Y eso no tendrá que ver también con las dificultades de producción, porque bueno, cuando uno ve estos tres fantásticos trabajos, lo primero que piensa es, wow, ¿cuánto dinero habrán costado? Cuéntanos un poco. Pues mira, eso, Julián, ¿cómo fue el tema? Digamos, fueron producciones que en su momento quizás sí fueron muy costosas, es decir, yo creo que estos capítulos, cada capítulo de este proyecto costó cerca de 250 millones de pesos de la época. Estamos hablando de 1991, recuerdo. No, más tarde, 93, 94, creo recordar. Ahora, eso es plata y no es plata, o sea, son dramatizados, fueron rodadas todas en 10 días, realmente hubo una economía extraordinaria. Yo creo que la producción es impecable y que se hizo realmente con mucho sentido de la limitación de recursos que había. Evidentemente yo creo que parte del escollo es que no hay respaldo institucional para este tipo de cosas. Claro, son muy costosas y bueno, sobre todo en claro, si un capítulo, yo no sé, tú sabrás de eso más que yo, pero un capítulo de una telenovela vale, no sé. ¿Y cuánto dinero reporta después en ventas internacionales y también en pauta nacional? Sí, es un enfoque distinto. Bueno, y para la gente que le interesa, nuestros asiduos muchas veces son realizadores de cine. ¿Qué es lo más difícil de hacer una serie como esta o una película como esta? ¿Dónde está el reto? Yo creo que el reto a todos los niveles. Todos son retos. Sí, yo sí creo que demanda mucho más trabajo que a todos los niveles. Por un lado, porque nosotros sí queríamos, los historiadores teníamos un enorme compromiso en que se hiciera buena historia. Claro. Entonces había siempre un pulso muy interesante con el libretista y con el director, en el sentido de que había concesiones que nosotros no estábamos dispuestos a hacer, que se conservara el rigor historiográfico. Entonces eso dificultó mucho la construcción de los guiones, digamos, fue una tarea mucho más demandante. La realización pues demandaba un trabajo gigantesco. Había una historiadora, Aida Martínez, que se dedicó fundamentalmente a ayudar en la producción, a mostrar cómo era el vestuario, cómo era la indumentaria, cómo era una casa, cómo eran los espacios interiores, cómo era la iluminación de la época. La iluminación en gran parte de estas películas es toda iluminación real, o sea, es vela y es antorcha y es... Entonces las exigencias fueron todas. La selección de los lugares, fue una tarea muy demandante. Fascinante. Yo también coincido en que debemos tener no solo una mirada más profunda de nuestra historia, sino más trabajos como estos que nos lo faciliten. María Teresa, gracias por acompañarnos esta noche. Julián, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer. Nuevamente. Vale, pues entonces ya se acaban de dar cuenta, realmente se trata de un trabajo único que se ha presentado muy pocas veces en la televisión colombiana y nunca en cine. Vale la pena que lo vean. No dejen de acompañarnos todas las noches en este programa. Les recuerdo que tenemos una página web y tenemos un correo electrónico. Ambos espacios están ávidos de sus comentarios. Recuerden que en cine nos vemos.